qué gusto estar nuevamente con ustedes en un segmento más del Instituto Juan Pablo II para la Familia en el programa de Mundo Católico. Hoy vamos a hablar de un tema polémico, pero muy interesante, y para ello tengo de invitada a la doctora Pamela Saviñón, médico pediatra neonatóloga. Muchas gracias. ¿Cómo estás, por Pamela? La invitación. Muy bien, un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. No, el gusto es mío por tenerte aquí, porque vamos a hablar de esta moda antivacunas que se está presentando hoy en día y que está generando, pues, tantos problemas de salud a nivel mundial. Claro. ¿Cómo surge y cuándo surge esta moda de no vacunar a los bebés? Fíjate que desde que se creó la primera vacuna, la vacuna de la viruela, luego había personas, no, a mí no me van a poner eso, yo no sé, y no. O sea que el movimiento antivacunas prácticamente va de la mano con las vacunas. Pero el auge de esta conducta actual que estamos viendo de no querer vacunar se da a raíz de un artículo que se publicó en los 80s en contra de la vacuna del sarampión, porque decía que se había demostrado científicamente que esa vacuna causaba autismo en los niños. El doctor que lo publicó fue Andrew Wakefield. Sí, correcto. Sí, tengo entendido eso. Sí, es un doctor y en tengo el Reino entendido Unido. que se comprobó que no es real. No es real su investigación. El doctor se retractó. La revista que lo publicó, que es una revista de renombre internacional, se retractó porque tratando de duplicar sus resultados para ver cuál era la forma mediante la cual la vacuna causaba autismo, los científicos no encontraron la causalidad, no encontraron esa asociación, entonces se regresaron a revisar toda la data de la investigación y se vio que la había adulterado la información. ¿Y qué es lo que pasa realmente? El autismo es un trastorno neurológico que tiene un origen todavía no bien definido, no sabemos muy bien, pero que se manifiesta con un aislamiento social en los niños, con una serie de alteraciones en el desarrollo psicomotor que van a la par de la edad en la cual se aplica la vacuna del sarampión. Eso fue lo que pasó en realidad, que es el momento en el cual el niño comienza a caminar, comienza a asistir al kinder, a la guardería, a interactuar con otros niños. Entonces, más bien es un paralelismo, o sea, es una coincidencia. Y también mencionan mucho el factor de los metales y de los tóxicos dentro de las vacunas, sobre todo el mercurio. Fíjate que conforme las vacunas fueron aumentando en cuanto a cantidad de vacunas que se han logrado crear y que se fueron uniendo también porque hay vacunas combinadas, se tuvo que agregar ciertas sustancias para preservarlas, para conservarlas, para evitar que se contaminaran, entre ellas algunos metales como el mercurio. Sí es un hecho que hay algunas vacunas que contienen mercurio, pero ¿te has puesto a pensar en qué cantidad lo contiene? Es una cantidad que ya se vio que por más que te pongan la vacuna, nunca va a ser tóxico para ti. Sin embargo, nosotros estamos expuestos a muchísimos productos comerciales de la industria del alimento y de la industria farmacológica y de cuidado personal y de belleza que tienen mucho más altas concentraciones de mercurio y no hay un movimiento en su contra. Entonces, definitivamente aquí lo que falta es información, ¿no? O sea, si tú te vas a quejar de algo, necesitas documentarte de en realidad qué es lo que está pasando. También está la creencia de que hay de estas vacunas que son múltiples. Hay una que es la de la combinación de difteria, tétanos, tosferina y polio, que creen que genera muerte súbita en el bebé. ¿Esto es un mito o es una realidad? Sí, también cuando empezaron a hacerse las vacunas conjugadas, las vacunas combinadas, surgió esta polémica. Ya se vio que no. De hecho, si tú ves las guías actuales de las academias internacionales de pediatría, un factor protector para la muerte súbita del lactante es aplicar las vacunas. ¿Por qué? La tosferina, la pertusis, es una enfermedad que puede causar muerte súbita del lactante, secundaria a la infección. Entonces, otra cosa que es buena y que uno no tiene la información generalmente es que nosotros como familiares de los niños también tenemos que estar al corriente con nuestras vacunas, también tenemos que aplicarnos refuerzos de las vacunas para proteger a los bebés de infecciones como la tosferina, que en un niño menor a 2 meses es potencialmente mortal. A ver, me gustaría ahorita hablar por qué es tan importante vacunar a los niños y ¿cuáles son los riesgos que conlleva el no vacunarlos? Entonces, primero platiquemos por qué es tan importante vacunarlos. Las vacunas son todas contra enfermedades infecciosas, pero enfermedades infecciosas potencialmente graves
potencialmente mortales y con potenciales secuelas irreparables. Sordera, ceguera, retraso en el desarrollo psicomotor, etcétera. Entonces, se han creado estas sustancias para prevenir que los niños mueran por esas infecciones o que queden con daño irremediable. Cuando yo vacuno al mayor porcentaje de mi población, yo estoy teniendo un impacto en los niños y en toda la sociedad. ¿Por qué? Porque aquí es un poco variable porque tenemos muchos sistemas de salud, pero por ejemplo en un país donde todo el sistema de salud es público, el sistema público se encarga de vacunar a los niños y le quita al Estado todo el gasto que conlleva que el niño pase la infección, pase las complicaciones y quede con las secuelas, porque va a ser un paciente para toda la vida, una enfermedad crónica. Entonces, si tú te pones a sumar tanto el impacto en la preservación de la vida, en la salud y en la economía, es algo impresionante, ¿no? No, y aparte, una persona que no vacuna a sus hijos pone en riesgo a toda la población. Es correcto. Y eso hay que notificarlo, que es una irresponsabilidad no vacunar. Eso es algo que muy importante para las personas que toman la decisión de no vacunar a sus hijos, que no es lo ideal, pero si lo vas a hacer, tienes que saber que tu hijo es un riesgo para un buen porcentaje de la población, incluyendo otros niños. ¿Por qué? Porque va a haber niños que no tienen la edad todavía para la aplicación de la vacuna, pero que estén en contacto con tu hijo que tiene la enfermedad, entonces ese niño no va a tener defensas y puede morir por esa infección. Va a haber niños con cáncer, va a haber niños con inmunodeficiencias que no se pueden aplicar ciertas vacunas y que tu hijo quizás le va a dar sarampión y no le va a pasar nada, que no está garantizado. El sarampión sí es mortal y sí tiene complicaciones graves, pero al entrar en contacto con ese niño que no se puede vacunar o que todavía no está en edad para la vacuna, tú estás siendo el causal de que ese niño se enferme y pueda fallecer. O quizás un adulto mayor que tenga una enfermedad crónica y que tenga sus defensas bajas puede morir también. O incluso una mujer embarazada, el riesgo. Correcto, el riesgo está. Entonces, es muy importante saber dos cosas, que porque tú no vacunas a tu bebé, tú estás arriesgando al resto de la sociedad y que ya no es válido lo que antes decían algunas personas. No importa que no lo vacune, porque todos los demás borregos vacunados lo van a proteger. ¿Por qué? Porque ya es tan alta la tasa de niños sin vacunas que ya no hay esa protección en rebaño de que más del 97% de los niños que rodeaban a tu hijo estaban vacunados y sí, de cierto modo, lo protegían. Y yo quisiera remarcar algo, que a veces escuchas, ¿no?, de estas personas que no quieren vacunar a sus hijos, que te dicen, bueno, como dijiste tú, no se va a morir de sarampión, no le va a dar nada si le da varicela. No lo sabes. No lo sabes, y además es importante saber que sí conllevan un riesgo muy alto. Claro. Por ejemplo, las paperas llevan un riesgo muy alto de que un hombre quede infértil. Así es, correcto. ¿Correcto? Así es correcto. La vacuna de la varicela, o la varicela, que a veces creemos que es inofensiva, que a veces queremos, yo en mi época me acuerdo que había mamás que decían, de una vez que le dé a todos mis hijos fiesta de varicela para ya salir de esto y que todos se contagien. Se me hace irresponsable porque si no lo saben, la varicela es el virus de la varicela, es la que posteriormente te puede denotar alteraciones inmunológicas. Sí, o herpes zóster o esclerosis múltiple. La varicela tiene una presentación relativamente benigna, que es la más común. Sin embargo, cuando un niño tiene varicela, porque todos los cuerpos reaccionan diferentes a todo, puede tener inflamación por el virus en el cerebro y en los pulmones, que puede ser mortal para ese niño o que lo puede dejar con un daño irreversible. Y además, las lesiones en la piel, recuerden a los que ya tuvieron varicela, que da mucha comezón y que generalmente los niños, mientras más pequeños, más se desesperan y más se rascan. Si al momento del rascado yo tengo en mis uñas una bacteria, esa lesión se puede infectar con esa bacteria y puede ser mortal, dejar secuelas estéticas o funcionales en el niño. No, qué peligroso. Es correcto. Y sí, yo creo que una persona que va a tomar esa decisión tan drástica tiene debe que estar de informarse bien, 100%. Debe de acudir con un médico pediatra que sepa de vacunas para saber realmente a lo que está exponiendo a sus hijos, tomar la decisión ya consciente de las consecuencias. ¿Por qué? Nosotros hemos visto principalmente ahorita en Europa, que es donde está más en boga el movimiento antivacunas, que ya en los últimos 3 años ha habido varias muertes. Ha habido muerte por difteria, ha habido muerte por tosferina, que es la pertusis, y por sarampión.
Todos los papás de esos niños, de esos casos que yo recuerdo, se han arrepentido de lo que hicieron y han dicho que si hubieran tenido más información, vacunaban a sus hijos. No, ya cuando vas a viajar, te mandan el informe de que si te puedes vacunar contra el sarampión, que se supone que era una enfermedad que estaba erradicada, claro. Es tremendo. Ahorita ha habido un surgimiento de la polio, que es una enfermedad que ya estaba prácticamente erradicada, por dos cosas. Uno, por el movimiento antivacunas, y dos, porque hay ciertas naciones que están pasando por problemas de desabasto de insumo, ya sea por inestabilidad política o económica dentro del país, o porque están ahorita en guerra y no están siguiendo sus campañas de vacunación. ¿Y cuántas personas con discapacidad, una discapacidad importante, claro, es por haber tenido polio? Sí, pero no, son personas, o sea, que tuvieron hace polio hace 50 años sí. Era muy común que un alto porcentaje de los niños no pudiera caminar porque había pasado por la polio. Y me parece terrible que enfermedades que ya estaban controladas o prácticamente erradicadas estén resurgiendo. Claro. Por estas cuestiones. Creo que hay que usar la ciencia y la medicina a favor. Claro. Y tú ahorita, antes de empezar el programa, me estabas platicando de algo muy importante que quiero que me lo platiques para que toda la gente sepa. ¿Cómo antes las familias tenían un gran número de hijos? Y un gran número de muertes y un gran número de muertes. Claro, yo entiendo, porque nosotros como padres todos queremos lo mejor para nuestros hijos, que hay mucho ahorita la tendencia de volver a lo natural, ¿no? Volver a tratar parto, volver a la lactancia materna exclusiva, que son excelentes las dos, de evitar los químicos, de evitar los pesticidas, etcétera. Todo eso es bueno, pero tenemos que saber que algunas cosas de la vida moderna son muy beneficiosas, que las vacunas son un parteaguas en el mundo, que las vacunas son la principal estrategia de prevención, lo que más impacto ha tenido en la salud. ¿Por qué? Porque hace 200 años, bueno, yo tenía 12 hijos, quizás 2 por parto, quizás a todos los lactaba, pero de mis 12 hijos, ¿cuántos iban a sobrevivir la infancia? Sí, morían de tuberculosis. La mortalidad era altísima y la principal causa eran enfermedades infectocontagiosas y infecciones que se salían de control. O sea, no solo se me iban a morir 3 de mis 12 hijos, todo el pueblo iba a pasar por un brote increíble que iba a afectar personas de la tercera edad, que iba a afectar embarazadas. O sea, ahorita ya no se ve, pero haber sido expuesto al virus de la rubeola en el útero es catastrófico. Sí. O sea, es un recién nacido que si sobrevive va a tener secuelas para toda la vida, principalmente secuelas neurológicas, sordera, ceguera, retraso en el desarrollo. Imagínate si nosotros volvemos a esos tiempos, a que yo esté embarazada y porque ya la gente alrededor no se vacune, mi feto se exponga a la rubeola. Ahora, hay que también aclarar que la expectativa de vida ha aumentado por la prevención, claro, por la vacuna, por el hecho de que ya se demostró que fumar sí da cáncer, etcétera, ¿no? O sea, nuestra expectativa de vida hace 200 años era de 50, a lo mucho 60 años, y era algo normal. Y las vacunas han contribuido a que la gente viva más, 100%. A que tus hijos sobrevivan la infancia, a que no la pasen mal, porque tú, que tal vez te dio varicela, no es agradable. No, es una semana en tu casa, encerrado, con fiebre altísima, rascándote, con lesiones en la boca, que no puedes comer. No, y el día de mañana que te dicen que el herpes zóster que te está matando de dolor es producto de haber tenido el virus de la varicela o una esclerosis múltiple, no está chistoso. No, claro que Y por ejemplo, en México, ¿cómo está la legislación? Por ejemplo, en las escuelas, ¿puede entrar un niño no vacunado o te piden la cartilla de vacunación? Antes se pedía la cartilla de vacunación para la emisión del pasaporte, para la entrada a la escuela, ya no, ya con una constancia de tu médico donde diga que el niño está vacunado es suficiente, y legalmente no hay un precedente donde la escuela te pueda obligar. Aquí no lo hay, en Estados Unidos tampoco lo hay. Ahorita ya está habiendo muchos cambios. Por ejemplo, ya hubo un caso de una bebé menor de 1 año que falleció por sarampión, que el contacto fue un niño mayor a 1 año de su guardería no vacunado, y esa mamá presentó una demanda no contra la escuela, contra la otra mamá, y ella ganó. Obviamente no ganas nada porque no te regresa a tu hijo, pero queda el precedente de que la otra señora vio la consecuencia de sus acciones. Bueno, ganó concientizar, ¿no? De lo que puede suceder. De lo que puede suceder, de que tú no lo piensas, que tú piensas
de manera egoísta en tu hijo. No quiero someterlo a químicos, no lo vacuno. Bueno, pues enciérralo en tu casa y no lo juntes con otros niños. Absolutamente. Bueno, en Claro. Estados Unidos, yo no sé si es obligatorio, ¿no? Pero si un joven va a Depende estudiar de las allá, escuelas, sí. te piden, por ejemplo, la vacuna del meningococo y es o te la pones o te la pones. Sí. Y si no te la pones, tú te la Hay pongo yo. algunos estados y algunas escuelas que no te reciben si no estás vacunado, pero como te decía, hay otras áreas, otras escuelas de sistema particular, etcétera, que no lo permiten. De hecho, el año pasado que hubo un brote de sarampión en California, fue en una colonia de un estrato socioeconómico muy alto, con una escuela que no exigía vacunación, que era de esa onda de volver a lo natural. Sí. Y esos niños, de esa escuela no hubo ninguna defunción, pero ¿qué tanto podemos saber el alcance de la enfermedad, no? Porque fueron niños que fueron a Disneylandia, porque aparte fue en verano. Claro. Entonces estuvieron en contacto con niños con cáncer, con niños con VIH, con niños con inmunodeficiencia. No, y esos chavos contagiados es mortal. Claro que sí, ¿no? claro que sí. Todas estas epidemias que han surgido últimamente, como el ébola o el H1N1, que empiezan a provocar muertes de forma masiva. Qué importante la vacuna. Claro. Si no fuera por esas vacunas, ¿qué pasaría? Es muy importante que cuando vamos a viajar a un país extranjero, acudas con tu médico o acudas a la clínica del viajero para que sepas qué vacuna necesitas, porque la prevalencia de las infecciones varía de un país a otro. Por ejemplo, ahorita que mencionaste Estados Unidos y los estudiantes de intercambio, en Estados Unidos es muy común la infección por meningococo en el adolescente. Sí. Aquí en México los casos se dan más comúnmente en niños más pequeños, entonces si mi hijo adolescente va a viajar a Estados Unidos, es mi responsabilidad ver que tenga la vacuna del meningococo. Igual si me voy a ir de vacaciones a Brasil, Brasil tiene una muy alta tasa de infección por meningococo. Igual si voy a ir a Bolivia, al mismo Brasil, tengo que ponerme la vacuna de la fiebre amarilla. Y del paludismo y la malaria y todo. O sea, tú sí recomiendas cuando una persona va a viajar a esos lugares, que es se pongan esas vacunas. acudir antes al médico para que no te regreses de tu vacación con una enfermedad potencialmente mortal. No sé si te enteraste, pero en las Olimpiadas de Beijing regresó uno de los niños atletas con una infección y fue catastrófico. ¿Por qué? Meningococo. Una meningococcemia, una infección diseminada, y no solo se vio afectado el paciente, el niño sobrevivió, pero parte de las personas que estuvieron en contacto con él se enfermaron y una de esas personas falleció. No, incluso te llegan a meter en cuarentena, ¿no? Vas en un crucero o en un avión y se enteran que alguien ahí va portando un tipo de estas enfermedades. Claro. Y meten a todas las personas en cuarentena, ¿es correcto? Sí, es importante no solo la vacunación, sino una vez que nosotros detectamos un caso de una enfermedad infectocontagiosa, como papás, notificar a la escuela y como escuela y como personal de salud, notificar a las instancias de salud de que hay un caso para que se corrobore el diagnóstico y se sepa quiénes son las personas que han estado en contacto con ese niño y qué riesgo tienen. Ahora, por ejemplo, como adultos, ¿qué pasa con las vacunas? Perdón mi ignorancia, o sea, ¿tienen caducidad? O sea, ¿a ti te ponen una vacuna y a cierta edad esa vacuna ya no te sirve y te puedes contagiar? ¿O cómo se maneja eso? Fíjate que nosotros tenemos inmunidad pasiva, inmunidad activa, hay diferentes tipos de anticuerpos. Es importante que no solo creamos anticuerpos mediante las vacunas, nosotros creamos anticuerpos de memoria de las infecciones con las que estamos en contacto, que como mujer, como madre, se los pasamos a nuestros hijos mediante la lactancia materna. Pero ¿qué pasa a lo largo del tiempo? La cantidad de anticuerpos que tenemos en la sangre circulando va disminuyendo y va perdiendo su capacidad. Entonces es muy importante que se apliquen refuerzos rutinariamente. Por ejemplo, hace ratito que mencionabas el tétanos, la tosferina, etcétera, se aplica un refuerzo en el último trimestre del embarazo para reforzar esos anticuerpos que la mamá tiene para proteger a su bebé. ¿Puedes vacunar a una mujer embarazada Sí, estando embarazada? No todas las vacunas, hay indicaciones muy específicas y vacunas muy específicas que se deben aplicar en el embarazo, otras no por el riesgo de infección en el bebé. Sí es recomendable, por ejemplo, una mujer que piensa embarazarse, antes de embarazarse, la rubiola, sí es importante que antes del embarazo acudas a consulta para que sepas cómo están tus vacunas, cuándo te las pusieron, qué refuerzos necesitas, porque sí, por ejemplo, la de la rubiola no se puede aplicar una vez que ya estás embarazada.
Y, por ejemplo, la del tétanos, cuando estuviste en contacto con algo oxidado o... Sí, hay protocolos de atención de heridas que Sí. dependiendo del mecanismo, del tipo de herida, se debe de aplicar ya sea el booster de la vacuna o la gamma-globulina, que es ya específicamente anticuerpos para ayudarte a combatirlo, ¿no? Si una persona llega al hospital con una herida que tiene pues un riesgo alto de contagiarse de tétanos y no quiere ponerse la vacuna, ¿el hospital respeta esa decisión? No lo puedes obligar. Ok. Eso es un Sí. hecho. No puedes obligar a nadie a recibir tratamiento de ningún tipo, pero sí es tu responsabilidad como personal de salud explicarle lo que probablemente le va a pasar al paciente, que va a terminar muriendo. Claro. O sea, es una enfermedad mortal y que causa unos espasmos musculares insoportables. Una persona de la tercera edad, es importante que por ejemplo, de la Sí, influenza. las personas de la tercera edad son tan requiere? vulnerables como los niños. Así es. Porque pues el sistema inmune se va apagando y se va haciendo insuficiente, que es lo que pasa en los bebés pequeños, que todavía no ha madurado y no es suficiente para combatir solito. Entonces es importante que todos nos apliquemos la vacuna de la influenza estacionaria anual, pero la principal población de riesgo siempre van a ser los niños y los adultos mayores, que vean lo de la vacuna del zóster, que se usa, tiene sus indicaciones específicas, sí, ¿no? En personas que han tenido infección, que ya estuvieron en contacto y que se les reactiva continuamente, es una infección muy dolorosa o que puede, como habías comentado, desencadenar trastornos inmunológicos. Entonces, ese tipo de personas tiene que vacunarse. También están en un mayor riesgo de infección por neumococo, de infección por meningococo. También adultos quizás no tan mayores, pero con enfermedades debilitantes, sí, también tienen que estar muy al pendiente de qué vacuna se nos tiene que aplicar. Es que bueno que lo mencionas, porque a veces no tenemos conciencia de que las vacunas no son solamente para los niños. ¿Y cómo sabes? O sea, ¿qué médico se encarga? ¿Tú pides la vacuna o el médico es el responsable de decirte? No, tu doctor, en el caso de las personas mayores, pues están los médicos generales, los internistas, los geriatras y hay infectólogos claro, de niños y hay infectólogos de adultos que están continuamente disponibles para cualquier duda que podamos tener. Igual en el caso de los niños, pues acudir con tu pediatra, porque también hay consideraciones especiales. Por ejemplo, en el caso de pacientes que nacieron enfermos y que estuvieron en largos periodos de hospitalización, recién nacidos graves, o que requirieron transfusión sanguínea, en esos pacientes el esquema de vacunación se modifica, entonces no es tan sencillo como acudir al centro de salud. Tal vez ahí el personal no tenga el conocimiento de cómo se tienen que distribuir las vacunas en estos niños. Por ejemplo, ¿hay estudios sobre los efectos secundarios que generan las vacunas? Sí. Las vacunas, como todo medicamento, tienen riesgos. Okay. O sea, el paracetamol, que es el medicamento más comúnmente usado para la fiebre y el dolor, también tiene riesgos. También habrá personas que harán una reacción alérgica a estos medicamentos, pero no los satanizamos, a diferencia de las vacunas. Entonces, las vacunas, todo químico que se introduce al cuerpo tiene un riesgo. ¿Cuáles son los riesgos? Hay efectos secundarios leves, por ejemplo, va a haber dolor en el área de aplicación de la vacuna, va a haber una respuesta del sistema inmune que se manifieste con fiebre, que en algunas ocasiones será más o menos alta, eso depende de las vacunas. Y sí es un hecho que hay vacunas que tienen riesgos de complicaciones graves que son muy bajas, como una alergia severa o como una alteración neurológica posterior a la aplicación, pero eso ya está estudiado, que es un porcentaje tan bajo que casi no se manifiesta, o sea, es menos del 1% de la población. Entonces, ¿qué es lo importante al momento de nosotros aplicar una vacuna a nuestro familiar, a nuestro hijo? Que se haga en el lugar ideal. Que se haga en un lugar de profesionales de la salud, ya sea en tu centro de salud, en el IMSS, en el ISSSTE, en Pemex o en tu consultorio particular con tu médico, pero que sea en un lugar donde las vacunas estén bien conservadas. Hay algo que se llama la red fría, que es la transportación de las vacunas, la conservación de las vacunas en la temperatura ideal desde que se fabrica hasta que se aplica. Sí. Y que tenga todos los recursos para resolver una posible complicación. Nosotros en el consultorio, cuando vacunamos un paciente, no nada más se vacuna y se va, tenemos que dejarlo unos minutos en el consultorio en vigilancia para asegurarnos de que no esté presentando una reacción inmediata y les explicamos a los papás cuáles son los posibles efectos secundarios de las vacunas. Por ejemplo, yo he escuchado, ¿cuánto tiempo se tarda la ciencia en saber efectos
secundarios a largo plazo? Para todo lo que se comercializa en Sí. cuanto a salud, hay estudios. Primero hay estudios de laboratorio en modelos animales. Primero hay estudios donde ni siquiera hay pruebas, o sea, simplemente sintetizar Sí. la molécula. Después hay estudios animales y después hay ensayos humanos y después se empieza a comercializar. Ok. Y una vez que se comercializa, mediante el seguimiento con hospitales y con un grupo de médicos, se le da seguimiento a ese paciente a largo plazo a ver qué ha pasado. Ok. Es muy variable, o sea, hay estudios a 5, 10, 20 años. Por ejemplo, vacunas recientes como la del virus del papiloma humano. Sí. Hay gente que le da miedo porque dices, bueno, es una vacuna tan reciente que no sabemos qué va a pasar y además la están perfeccionando porque Sí. antes atacaba unas cepas, Sí, ahora es una ataca vacuna más cepas. reciente Sí. y que se está continuamente modificando, Sí. porque el cáncer de cervix es un problema de salud muy Sí, importante. sí, sí. en Y la también hay población cáncer de pene. También. Sí. Entonces, es una vacuna que causa mucha polémica porque se vio un caso donde causó una alteración neurológica e inmediatamente eso se viralizó Sí. y se exageró. Yo escuché que en algunas vacunas puede provocar en el momento convulsiones. Sí. ¿Sí? Como todo medicamento Sí. puede haber una reacción, pueden haber convulsiones febriles, Ok. que no es que te la causó la vacuna. Ok. Tú tienes una predisposición genética Sí. a tener convulsiones febriles y se manifestó Ok. en el momento que te Ok, vacunaron. ok. No es que la vacuna te causó la convulsión. Oye, yo quiero saber si esto es mito o realidad. Claro. Cuando ha pasado estos casos tipo el H1, el ébola, Ujú. a veces escuchas algo que puede sonar irreal. Bueno, a mí me suena como de película, de ficción, Claro. de que alguien quiso Claro. provocar este tipo de enfermedades Claro. para que este mundo sobrepoblado, para que muera gente. Claro, ¿Esto es real? En el mundo antivacunas hay miles de teorías de conspiración. Por Ajá. ejemplo, hay personas que dicen que las vacunas nos están haciendo millonarios a los doctores y las dista farmacéuticas. muchísimo de la Sí, realidad. sí. Nosotros no recibimos nada por Sí. vacunar a los niños. Y también hay estas teorías de que son medidas para control poblacional, Sí. que son medidas para erradicar una etnia. O sea, Sí. yo he leído cosas que ni te las puedes imaginar y nada de esto es cierto. O sea, ningún médico tiene el principio de hacer daño. Claro. Y las vacunas son creadas por investigadores y por médicos como una estrategia de prevención en salud. Así es. El principal escalón de la salud no es tratar las enfermedades, es prevenir. Y es por eso que en el área de las vacunas es donde más se investiga, donde más avances hemos tenido, porque estamos previniendo. Claro. Pero una pregunta, así como los investigadores, los científicos pueden crear vacunas para prevenir, Ujú. ¿podría hacerse lo contrario? No, ¿se podría hacer lo Claro contrario que de se crear podría. algo para generar una enfermedad? Yo O sea, puedo como el tomar, ébola. claro, o sea, por ejemplo, hace ratito que hablabas de enfermedades erradicadas, la viruela, que es una enfermedad erradicada, hay una muestra conservada, me parece que hay 2 todavía, que están estrictamente vigiladas en un lugar súper secreto, bajo tierra, Sí. porque yo la puedo tomar y yo puedo infectar a la población, claro que se puede. Ok. No sé yo de ningún profesional de la salud que tenga ese interés, lo he visto en series de televisión en cuanto a los series, terroristas, ¿no? 100%, está de película. Pues ya ha habido Sí. ataques terroristas mediante uso de anthrax, que es un agente infeccioso, eso sí está Sí. descrito, ¿no? Se ha visto. Entonces, que sí, que alguien podría tomar un agente infeccioso y propagarlo para mermar la población podría pasar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para prevenir? Pues vacunarme. Así es. ¿No? Para que cuando lo propaguen, Pues a sí. mí no me dé la infección. Absolutamente. Claro. Pues estamos llegando al final del programa. Claro, muchas gracias. Me gustaría nada más que, para resumir, dijeras, Claro. ¿por qué es importante vacunar así en 3 pasos? Claro. ¿Y qué consecuencias hay de no vacunar a nuestros hijos? Bueno, pues en resumen, para recapitular, es muy importante vacunar a nuestros hijos porque las vacunas previenen enfermedades potencialmente mortales y con secuelas graves como el sarampión, la varicela, la tosferina, la difteria, el tétanos, la infección por neumococo, entre muchas otras, que son enfermedades que pueden afectar gravemente la salud de nuestros hijos y desafortunadamente también pueden causarle la muerte o un daño crónico irreversible. Y la implicación de no vacunar a nuestros hijos es que los ponemos a ellos en riesgo de esa infección y que ponemos en riesgo todos los demás niños que están rodeando a nuestro pequeño y que si es un niño vulnerable, un niño de pequeña edad, un niño con inmunodeficiencia, un niño con cáncer, entre otras enfermedades,
tiene muy alto riesgo de morir por esta infección. Así es. Él y también adultos. Adultos también. Con otro tipo de enfermedades, Claro o que ancianos, sí. o mujeres embarazadas. También es población Pues de alto entonces, riesgo. no lo duden, vacunen, Por vacunen favor, a sus hijos. vacunen a sus Sí. hijos. Pamela, si alguien quiere contactarte para hablar de este Claro. tema o cualquier otro tema pediátrico. Nos puede encontrar en el Facebook de Pediatra Pamela Sabiñón, en el Facebook de Centro Atin y también en Instagram Pediatra Pamela, y están todos los datos del consultorio, y cualquier duda que tengan nos escriben, inmediatamente les contestamos. Pamela, te agradezco mucho Muchísimas que nos hayas gracias apoyado por en la este invitación. tema. Y acuérdense, vacunen a sus hijos. Por favor. No se dejen llevar por estas modas que a veces hasta personajes públicos, artistas, Claro. actores lo promueven. Claro. Y vacunen a sus hijos porque es un riesgo para sus hijos el no vacunarlos y para la población mundial en general. Claro. Entonces, pues vacunen, no lo duden, y nos vemos en el siguiente programa. Gracias.